si algo nos enseña la economía es que los economistas le dan la explicación a las cosas que han pasado muy bien, a las que han pasado, pero no a las que van a pasar, ni qué fórmula adecuada es la que hay que tomar para solucionar el problema. Si no, no estaríamos aquí, porque los economistas son los que están dirigiendo el mundo. Yo, de lo que se ha dicho, a mí me gustaría dar 2 o 3 pinceladas. Una en cuanto al tema del déficit, los recortes y los servicios públicos. Una fórmula envenenada. Los servicios públicos, no hay que recortar nada, los servicios públicos. Lo que hay que hacer es mejorar su eficacia y su eficiencia, ¿eh? Es decir, el dinero que pongo allí que tenga los máximos resultados. Y hay sitios como la Universidad de Zaragoza, que perdóname que te corrija, pero la universidad no tiene deuda por pagar a sus trabajadores, sino al contrario. A los trabajadores nos han descontado un dinero, ese famoso 5% de Zapatero, y con ese dinero la universidad ha liquidado 1/3 de su deuda. Con eso, con nuestros recortes, ha liquidado 1/3 de su deuda. Bien, lo que quiero decir es que la universidad, los estudios que ha presentado pues un famoso instituto económico, el de Valencia, dice que por cada euro que se destina a la universidad revierte inmediatamente en 2,7. Eso no es un gasto, eso es una inversión. Es decir, cada euro que el gobierno de Aragón destine de menos a la universidad está perdiendo la sociedad aragonesa un 2,7. ¿Sí? Lo único que puede hacer la universidad es mejorar su eficiencia, ser más eficaz con los recursos que tiene, pero recorte, servicios públicos y déficit es una fórmula, en fin, muy viciosa. Sí. Bueno, yo tengo que felicitar a los sindicalistas que tenemos aquí en esta mesa, porque son primero personas, como lo ven los espectadores, muy formadas, con nivel, y además tienen una característica que a mí me gusta bastante, es que no están politizados, ¿no? Tradicionalmente se han un sindicalista como alguien con ideología marxista, poco menos que desacuerda, ¿no? con esos esquemas del siglo XIX, pensando en la explotación del empresario al trabajador, etcétera, ¿no? Toda esa iconografía, ¿no? Entonces es un poco refrescante ver que hay alternativas a los sindicatos mayoritarios y yo por eso les felicito. Tendré que hacerte algún comentario porque yo no estoy de acuerdo con esa calificación, pero bueno. Bueno, y luego en segundo lugar tengo que felicitar también otra de las cosas que ha dicho nuestro invitado Pablo sobre el déficit público, que habría que empezar a recortar por las empresas públicas. No puedo estar más de acuerdo con él, supongo que estoy a 100% de acuerdo con lo que está diciendo. Efectivamente hay un derroche brutal en empresas públicas que directamente pienso que no deberían existir directamente. Donde hay lugar para que haya iniciativa privada para solucionar una necesidad de un ciudadano, pues la iniciativa privada es siempre superior a una empresa pública. Y lo que hemos visto en esta crisis es que la gestión de las empresas públicas ha sido desastrosa en su mayoría y que nos está arrastrando a un déficit insoportable. Y tengo que felicitar también a nuestro presentador Gunter, porque también ha hecho una magnífica explicación de qué es lo que está sucediendo con la falta de liquidez que tanto se quejan los empresarios de este país. Y realmente el primer culpable de la falta de liquidez que estamos sufriendo es el gobierno español, gracias a que está sosteniendo un déficit inasumible. Ayer vimos la noticia de que es del 8,51% sobre el PIB, todavía superior a las peores previsiones que tenía el gobierno y con las cuales se escudó en una subida de impuestos histórica, por cierto, pero bueno, esa es otra historia. El efecto lo conocen los economistas, se llama de crowding out, y lo que sucede es que todas las entidades, toda la banca, lo que prefiere es directamente comprar deuda pública porque le es mucho más rentable y más seguro que prestar el dinero a empresas privadas y a emprendedores y a autónomos para que continúen con su actividad. Entonces, tengo que felicitarte por esa excelente descripción. Y luego, por último lugar, cuando se habla de aquello de que el déficit público hay que tratar de, bueno, los recortes son muy salvajes, vamos a intentar renegociar el déficit con Europa para no tener que recortarlo tanto. A ver, señores, estamos hablando de que todos los años el Estado gasta 90.000 millones más de lo que ingresa. Eso es absolutamente insostenible. Entonces, todas estas manifestaciones que hay en contra de supuestas austeridades públicas, yo no las veo por ninguna parte. Si realmente fuera al revés, que gastáramos
un 8,51% menos de lo que ingresamos, lo entendería perfectamente, pero es que es al revés, se gasta muchísimo más de lo que se ingresa. Y la situación es insostenible. Y lo que el déficit va a suponer, como también ha dicho muy bien nuestro presentador, es que las generaciones futuras van a tener que pagar eso vía impuestos o vía menores prestaciones cuando se jubilen, cuando accedan a un servicio público en el futuro. Así es, y es la economía, no es... Bueno, yo por alusiones, sencillamente para comentar, los economistas generalmente dicen, nos equivocamos. Es verdad que existen distintos economistas, también hay que decirlo. Existen economistas keynesianos, existen economistas neokeynesianos, existen economistas austriacos, existen economistas de distintas órdenes. Es decir, esto es como los sindicatos. Es decir, los sindicatos pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, puede ser lo que decíamos, es decir, ni de un sitio ni de otro. Es decir, claro, ¿quiénes se equivocan más? Yo lo que quiero decirles sencillamente, y esto me dirijo ya al público ahora de zaragozano y aragonés, y por qué no español, porque luego se verá, es que también existen unas posiciones que son totalmente contrarias al keynesianismo reinante. Y cuando digo keynesianismo, ya no solamente hablo del keynesianismo que ha llevado a cabo el Partido Socialista, sino incluso con la subida de impuestos con el Partido Popular. Quiero decir que, lamentablemente, la gran mayoría de economistas que están en las distintas instituciones españolas son pues de una tradición puramente o prácticamente keynesiana o neokeynesiana o neoclásica, podríamos decir en algunos momentos. Y claro, esas posiciones, digamos, ninguno advirtió, por ejemplo, el tema de la crisis financiera. Yo creo que aquí el problema son dos puntos. La crisis financiera, que mientras no solucionemos, y lo hagamos, porque yo creo que la solución todavía no está dada de la crisis financiera, porque estamos viendo que todavía existe ese puente que habíamos comentado, mientras no se solucione ese tema, no vamos a solucionar ninguno de los otros temas. Y claro, para solucionar el tema financiero, necesariamente también hay que solucionar el tema del déficit. Y estoy de acuerdo con Pablo en que esa solución del déficit es importantísima y sobre todo que hay que rescatar pues la parte positiva, es decir, la economía del bienestar que realmente tenemos. Por supuesto que sí. No podemos dejar caer de ninguna de las maneras nuestro sistema, por ejemplo, de sanidad, ni otros sistemas que nosotros tengamos que nos proporcionen bienestar, como el tema de universidad, que por cada euro pues tengamos 2,7 de beneficio. Pero también hay que decir que bueno, pues que hay, aunque haya beneficios, por ejemplo, uno podría decir con ese argumento que puede haber beneficios también si empleamos el dinero, por ejemplo, en el tema turístico, aunque tenga pérdidas, dirán, pero claro, se tiene beneficios luego. Entonces, claro, yo creo que donde la empresa privada también puede participar, yo creo que la empresa pública no debería intervenir. Sí, o debería intervenir lo mínimo, como dice don Pablo. Si hay una empresa privada que se pueda hacer cargo, por ejemplo, de ese Motorland o de ese Aramón, en fin, yo creo que debería hacerlo y no debería entorpecer el libre juego del mercado. De hecho, muchas de estas empresas públicas hacen competencia desleal con las empresas privadas, y nosotros, desde luego, no estamos a favor de eso. No estáis a favor del tema. No estamos a favor de eso. Es que están haciendo competencia desleal. Quiero romper una lanza en favor de la universidad. Porque, bueno, yo estudié en la Universidad de Zaragoza. Y tenemos elecciones además, y aquí estarán también las próximas semanas los candidatos, espero, yo he lanzado la invitación a los candidatos a rector de la Universidad de Zaragoza y espero pues que estemos aquí pues en un cara a cara con los dos candidatos a... Uno de los grandes avances que se ha dado a sí misma la sociedad española ha sido la universidad y el sistema de enseñanza pública. Hemos formado en la universidad, pese a que tiene los problemas que tiene, que se trata de denigrar también a la universidad pública, de alguna manera, pero yo he estudiado en la universidad pública y la calidad de la enseñanza que recibí fue altísima. En mi profesión, veterinarios, voy a contar un caso que seguramente los televidentes conocerán. Cuando salió el tema de las vacas locas, muchos veterinarios españoles se fueron a trabajar a Inglaterra, a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque los veterinarios ingleses se dedicaban a clínica de pequeños animales y no se dedicaban a salud pública, que es una de las características también que los veterinarios en España tenemos, nos dedicamos a la salud pública. Y muchos se fueron a colocar porque eran grandes profesionales. La Universidad Española ha generado muy buenos profesionales. De hecho, tenemos, desgraciadamente ahora, con la crisis económica, tenemos una inmigración de mano de obra muy cualificada
que nos cuesta dinero, a todos los españoles nos cuesta dinero formar esa mano de obra en la universidad pública, mayoritariamente en la universidad pública, y desgraciadamente tienen que salir fuera para ganarse la vida. Y digo desgraciadamente porque es valor añadido que estamos perdiendo en nuestro país. Efectivamente, sí, totalmente de acuerdo. También tengo que decir que tenemos los servicios públicos más eficientes de Europa. O sea, el sistema sanitario que nos hemos dado los españoles es la envidia. O sea, tú sales fuera y ves el sistema sanitario que tienen otros países y no se puede comparar con el que tenemos en España. Y mucho menos ya si lo comparamos con el sistema anglosajón en Estados Unidos. Si ahora que mucha gente dice privaticemos la sanidad pública, si ahora se instaurara un sistema similar al de Estados Unidos, el 95% de la población española no podría pagarse la sanidad. Y estoy diciendo una cifra altísima. El 95% de la población española no podría pagarse la sanidad. Lo que pasa es que yo totalmente de acuerdo, y un momento, don Pablo, porque en lo que acaba de decir, totalmente de acuerdo con la sanidad, es magnífica. Quizá a lo mejor en atención primaria no tanto, por eso a lo mejor quizá los funcionarios, por ejemplo, tenemos la posibilidad de elegir, y muchas veces elegimos un sistema de atención primaria, primando la atención primaria que verdaderamente la atención, pues eso, es decir, para cosas mayores, ¿no? Y yo creo que ahí es donde fallamos, es decir, que siempre todo es mejorable, ¿no? No sé si os parece lo mismo. Todo es mejorable, pero Pablo tiene muchísima razón que tenemos uno de los sistemas mejores de sanidad y uno de los mejores sistemas formativos de personal sanitario del mundo, posiblemente del mundo. Esa es una de las explicaciones de por qué España tiene la esperanza de vida que tiene. Yo, enganchando ahora la oportunidad de coger la palabra, perdona Pablo si te he cortado, a mí me parece pues entonces, en fin, a mí me parece que se nos está perdiendo o no estamos tratando una cosa, ¿no? Cuando hablamos de todas estas cosas, de medidas económicas, de déficit, de qué es mejor, de qué es peor, y es la cuestión de la responsabilidad, la cuestión de la responsabilidad. Estabas diciendo antes que los bancos, que deberían de ser quienes, los encargados de que ese colapso del flujo económico, en fin, de superar eso, de la liquidez, pues los bancos no están actuando con responsabilidad social. Habría que exigir responsabilidad social, no vale solo con mover fichas económicas para ver qué pasa, no, estamos hablando de un problema de responsabilidad. Oiga, que nosotros, los ciudadanos, hemos puesto mucho dinero para rescatar a esos bancos y entonces tienen que responder con responsabilidad a un proyecto de país y decir, aquí lo que se necesita no es obtener unos pingües beneficios de coger el dinero al 1 y prestártelo al mismo que me lo da al 5, sino incentivar que fluya el crédito. ¿Dónde está la responsabilidad de esto? Y una cosa con relación al déficit. El déficit, el otro día cuando salían los datos del 8,5, a mí me falta un dato para valorar eso, y es cuánto ha reducido los ingresos. El déficit no es más que diferencia de ingresos y gastos. Lo que estamos viendo es que esta política de recortes, y por eso los sindicatos, que no somos más que representantes de la mayoría de los ciudadanos, que es la clase trabajadora, lo que decimos es, si cierras, cada vez voy a poner menos dinero y va a haber más déficit. Ese recorte va a provocar más déficit, porque ¿cuánto se han reducido los ingresos? Le dejo la palabra a bueno, amigo, que ahora me temo que en este turno de réplica tengo bastantes cosas más de las que discrepar que en el anterior, me temo. En primer lugar, no comparto el entusiasmo de nuestros invitados por los servicios públicos. De todas maneras, Luis, antes de que continúes, yo la verdad que teniendo dos sindicatos como los que tenemos aquí, realmente yo estoy muy contento, es decir, porque vamos, es decir, se puede dialogar y yo creo que podemos llegar a un entendimiento como lo hicimos la vez pasada. Y yo creo que si uno es racional y piensa que pues que hay alternativas y pensamos que esas alternativas a lo mejor son posibles, pues a lo mejor llegamos a un acuerdo. Quiere decir que esto debería ser la tónica normal, el acuerdo y entre sindicatos, entre patronal, entre gobierno. Yo creo que esto que estamos viviendo aquí, yo creo que debemos trasladarlo, debería trasladarse pues eso, a esa negociación.
Porque ahora, claro, tenemos un problema que ya hablaremos luego, acto seguido, hablaremos de esa rotura, de ese equilibrio entre lo que vendría a ser, bueno, pues con esta nueva reforma laboral, lo que es la patronal y lo que son los trabajadores, si os parece. Adelante, Norton, tú continúa. Bueno, muy rápido, por no desviarnos demasiado del tema, estamos yendo por el tema de sanidad y educación, que merecerían otro debate. Has mencionado que el 95% de los ciudadanos no podrían pagarse una sanidad privada, y ahora mismo, gracias a que existe sanidad pública, la tienen. Yo me pregunto, ¿de dónde se paga esa sanidad pública? Digo yo que alguien la pagará, y efectivamente la pagan los propios ciudadanos. Entonces, no puedo entender cómo el 95% de esos ciudadanos que actualmente pagan la supuestamente mejor sanidad del mundo no podrían pagar una sanidad privada equivalente que supuestamente tendría también una mejor gestión. Otro argumento que has introducido es que los recortes están provocando que haya falta de ingresos, son más debidos a la falta de ingresos. Y efectivamente es cierto, la falta de ingresos del Tesoro, de la agencia tributaria, etcétera, han sido dramáticos, porque la actividad pública se ha derrumbado en estos últimos años, hay muchísimos más parados, menos cotizantes y es lógico que descienda. El problema precisamente es que esa parte de la ecuación se ha reducido, pero la parte de los gastos no se ha acomodado a esa nueva ecuación. Estamos manteniendo unos servicios y unas prestaciones de la época previa a la crisis, cuando el crédito fluye alegremente y esto eran días de vino y rosas, y sin embargo no nos hemos adaptado a una nueva situación que desgraciadamente vamos a tener que convivir con ella muchos años. El no reconocer este hecho es hipotecarnos todavía más para el futuro. Yo creo que además, perdona que te dé la razón en una partecita, que es precisamente en el tema de la gestión. Es decir, hay que ser más óptimos, desde luego hay que serlo, ¿no? Porque yo creo que si algo está fallando es que no somos suficientemente eficientes en nuestra gestión. Pero claro, es que no podemos dominar todas las variables, es decir, y nosotros sabemos que en la administración pública lamentablemente eso es así. Yo trabajo en una administración pública y sé que es difícil mover todas las variables. Es decir, utilizarlas del modo más adecuado. Por ejemplo, en el tema de la función pública es difícil que exista flexibilidad cuando debería haber flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo estoy trabajando en un departamento, a lo mejor debería yo, a cabo de determinado X años, poder trasladarme a otro departamento si quisiera, o a otra universidad de otra comunidad autónoma si quisiera, sin tener que perder la posibilidad, o sin tener que perder mi trabajo, o tener que opositar nuevamente. O la posibilidad de tener que trasladarme pues a otra administración, por ejemplo, si quiero cambiar mi horizonte laboral, cosa que no existe la posibilidad en la actualidad. Es decir, si hablamos de eficiencia, tendríamos que hablar también de tocar una serie de cuestiones relativas pues a la movilidad del funcionario. Sí, ¿no? en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, no podemos decir que una persona que ingresa en la administración pública ingresa en un puesto y se queda fijo, sin poderse mover y atado no, casi esclavizado a la silla con una cadena sin poderse mover. Se perjudica además sobre la productividad. Sí, la desmotivación, sin ninguna posibilidad de promoción profesional, eso desmotiva a un funcionario o a cualquier otra persona. Entonces estamos de acuerdo, la libre movilidad que pueda tener y las perspectivas de mejora, eso se tiene que potenciar y mejorar la gestión es uno de nuestros objetivos también de CSIC. Nosotros tenemos un objetivo en la función pública que es mejorar esa gestión y mejorar la calidad de los servicios. Cuanto más se mejore eso, los ciudadanos más satisfechos estarán de sus propios servicios públicos, porque son suyos, los servicios públicos son suyos. Quiero decir también, al hilo de lo que ha dicho el compañero de que no entiende por qué no se pueden pagar, pues yo se lo voy a decir muy sinceramente, y en Román Paladino, una persona que cobra 400 euros de pensión, y de esas hay muchísimas en nuestro país, muchísimas, no puede pagar una intervención tan sencilla como una de cataratas. Es imposible. Actualmente, con la crisis económica que estamos, seguro que todos conocemos casos. Hay personas que en invierno no pueden encender la calefacción. No pueden encender la calefacción porque no tienen dinero para pagar esa calefacción. Es así, es así. Y yo conozco personas. Tenemos una población muy envejecida, que cobra pensiones muy pobres. No son las mismas que cobran en Europa. Yo me río mucho cuando nos empiezan los políticos de turno. No, hay que poner el precio de el precio de los seguros al nivel europeo. Oiga,
Muy bien, me parece muy bien. Pónganlo también los sueldos y pongan también las pensiones. Cuando había época de bonanza económica, yo recuerdo a los economistas, a los políticos, a los banqueros, hablaban todos de contención salarial. Cuando íbamos en viento en popa, a toda vela, hablaban contención salarial para que el sistema se mantenga. Y dices, o sea, que cuando vamos bien... La contención salarial es puramente keynesiana, Es una, sí, pero lo que quiero poner de relieve es que me hace mucha gracia, es que cuando las cosas van bien, se dice contención salarial para que las cosas sigan bien. Sí. Y de momento que se derrumba todo, contención salarial, y no solo contención, sino rebaja salarial, para tratar de reflotar. Y entonces el trabajador se pregunta, bueno, ¿y a mí cuándo me llega? ¿Cuándo me toca? Porque hemos visto dispararse los beneficios empresariales, se han disparado. En época de crisis, hace 2 meses escuché una noticia, me despierto muy pronto, enciendo la radio, escucho las noticias, son noticias que además suelen salir una sola vez y luego no se repiten. Resulta que en pleno año 2011, en pleno vorágine de crisis, han aumentado, las únicas ventas de coches que han aumentado han sido las ventas de coches de superlujo. De superlujo. ¿Qué significa eso? Que las distancias sociales están aumentando. El potencial de este país era la clase media. La clase media es la gran castigada en la crisis. ¿Y qué pasa? Que la clase alta se está disparando hacia arriba y la clase media va empobreciéndose y va hacia abajo. Si ese espacio no lo llenamos, pues este país no tiene futuro. Bueno, cambiando del tercio, y luego te dejo a ti, vale, para que intervengas. El tema de la reforma laboral, que es el que nos interesa. Si quieres, entramos de lleno a la reforma laboral, pero puedes preguntar o puedes hacer. Sí. Hilvano lo que iba a decir con la reforma laboral y bueno, Luis, comentabas lo de la sanidad. La sanidad la pagan los trabajadores. Claro. No la pagan los ciudadanos, la pagan los trabajadores con las cotizaciones de sus nóminas. Así es. Entonces, cuanto menos, esos son los que pagan la sanidad. Totalmente de acuerdo. Y hay una cuestión que lo ha apuntado y me preocupa ya que esté tan de acuerdo con las cosas que dice Pablo. Efectivamente hay un problema Sí, pero ¿por qué te preocupa? Hombre, porque somos de proyectos, en fin, muy distintos, proyectos sindicales. El mío es político, A lo mejor es que el mío es político, sindical, político social. El mío también. Por eso te digo, pero las cosas que son por eso, espera, que ya voy a ver si podemos decir. Pero tienes muchísima razón cuando plantea que el origen de la crisis de todo esto es la desigualdad. Y entonces hay unos elementos, hay un desequilibrio que se produce de una forma evidente durante mucho tiempo, una acumulación desmedida de capital que empieza a generar estas burbujas especulativas que sale de otro, claro, el dinero, pues en fin, cuando va hacia un sitio es porque viene de otro. Y hay una cuestión que a mí me gusta muchísimo relacionarla para no tratar estos temas de una forma tan fría, cuando detrás de esto hay tanta gente y tantas situaciones, ¿no? Que es hablar de las cuestiones de valores. Por eso hablaba antes de la responsabilidad. Y aquí estamos hablando también de valores. Cuando hablamos de la corrupción, de la falta de eficacia, cuando ponemos el punto de mira en lo público, bueno, pues estamos hablando de valores, estamos hablando de ética, estamos hablando de que hay que eliminar todas esas cuestiones. Y hay una cosa en el medio que ocupa un espacio tremendo, que es el fraude fiscal. El fraude fiscal y la economía sumergida de este país. Eso es una cuarta parte de toda nuestra riqueza, de uno de los países más ricos, que seguimos siendo, del planeta, es el fraude fiscal, y parece que de eso no habla nadie. Eso Luis te lo va a decir porque es el fraude fiscal, que estoy seguro que eso es. Bueno, pues, te lo dirá porque hay fraude fiscal. pero coincidirás por lo menos que lo hay, ¿verdad? Sí, bueno, por supuesto que lo hay. En eso estamos de acuerdo. Además, la cifra que has dado calculamos que es la correcta. Un cuarto de la economía de este país es economía, economía sumergida. No paga impuestos. Es cierto. Entonces, ¿cómo no va a haber déficit si no paga impuestos una cuarta parte de la economía? Que no tiene nada que ver con los trabajadores, evidentemente. Yo voy a darte una visión a lo mejor tangencial a lo de la economía sumergida, y para mí realmente la economía sumergida es la prueba de que el mercado laboral no funciona y de que las tasas impositivas son demasiado altas. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente la economía sumergida es una válvula de escape a todas las regulaciones, todos los impuestos y toda la normativa laboral y fiscal que existe actualmente.
Fijaos si es tal que hay multitud de empresarios, llamémoslo empresarios, hasta el 25% de la economía, ojo, que se arriesgan, a pesar de las posibles sanciones durísimas a las que pueden verse abocados por llevar una actividad no regulada, aún así se arriesgan a hacer actividades no reguladas y de economía sumergida. Eso significa que tienen la necesidad acuciante de trabajar y que las leyes se lo impiden y que la legislación laboral y la cantidad de impuestos que tienen que pagar harían esa actividad inasumible dentro de la legalidad. En un país que inventó un género literario precioso, y que es la picaresca. Pero es un delincuente, o sea, es Es un una delincuente, picaresca. por favor, aplicarle la ley a rajatabla. Para poner las Hombre. cosas un poquito en su sitio, que Eso es de un eso se delincuente. trata, yo le voy a contar una teoría que es por todos los economistas conocida, que es la teoría que muestran los economistas de oferta. ¿Qué es lo que dicen los economistas de oferta? Arthur Laffer, un economista de oferta, que fue el primero que comentó este tema de los impuestos, de por qué, entre otras cosas, pues se elevan tanto los impuestos. Y para escenificar esa situación voy a hacer que el público piense en un momento en algo así como una campana. Una campana de Gauss, no sé si lo conocen, una forma de esta manera, en donde pues en la mitad podríamos clavar, es decir, sería la máxima recaudación. Y en los extremos estarían la menor recaudación. Al principio, cuando no hay tasa impositiva, no hay impuestos, cuando el sistema no cobra impuestos, pues naturalmente no se recauda. En este eje podríamos hablar de la recaudación. Bajos impuestos, cero recaudación. Para hacer impuestos, cero recaudación. Conforme la conforme la tasa del impuesto, los impuestos van aumentando, en forma progresiva, la recaudación aumenta. Pero llega un momento en que, bueno, pues la tasa del impuesto llega a un nivel en donde si tú sigues avanzando, elevando cada vez más la tasa del impuesto, es decir, la presión fiscal que ejerce sobre la empresa y sobre los ciudadanos, en vez de seguir aumentando la recaudación, lo que hace es reducir. Es decir, llegando al extremo de que, bueno, claro, es decir, si es el 100%, nadie trabajaría en absoluto como si fuera el 0%. Entonces, ahí está el dilema. Es decir, cuando decimos vamos a elevar la presión fiscal, cuando se eleva la presión fiscal y se dice, bueno, pues se han reducido los impuestos, es decir, pero no se reduce el déficit, ha aumentado el déficit o no conseguimos mayores ingresos, es precisamente, seguramente, porque la tasa del impuesto ha superado determinado margen, de tal manera que la sociedad, bueno, los ciudadanos, las empresas, no son capaces de asumir esa vía impositiva tan alta. Por lo tanto, claro, ahí surgen dos alternativas. O me escapo de la ley de fraude, tanto como ciudadano que trabajo porque necesito subsistir, o como empresa que si quiero seguir pagando a mis trabajadores tengo que buscar la economía sumergida, o alternativa B, pues hay que buscar un sistema más racional con una tasa impositiva menor que nos podamos permitir. Y esto, con eso digo una teoría que uno por poco para entrar gaitas. Está muy bien, pero si vamos todos, se podría bajar la tasa impositiva. El problema es que hay que subirla porque una cuarta parte, pero es una explicación teórica de por qué ocurre esto. Exacto, ¿no? Y ocurre porque esos no pagan, por eso hay que subir la tasa impositiva y el esfuerzo fiscal, porque en aquellos países donde mayor esfuerzo fiscal y pagan, pues se puede rebajar. Es que aquí el esfuerzo fiscal de este país, de los que se nutre la administración, es los trabajadores que tienen una nómina. O sea, los trabajadores que tienen una nómina no se pueden esconder de nada. Ahí les cogen, les bajan el sueldo, les retienen, tal, no se pueden esconder. Y tenemos las grandes empresas, empresarios de este país que tienen la SICAP, ¿verdad? ¿Cuánto tributa una SICAP ahora? ¿Al 2%? Creo que era al 1%. O al 1%. Pues claro, ¿cómo le puedes explicar tú a una persona que dice, oiga, yo soy un trabajador normal y corriente que tengo nómina, voy a pedir una beca y me dicen que no, que mis hijos no pueden tener nómina porque me paso del tal... Y resulta que vemos que la hija de don fulanito de tal, multimillonario de este país, resulta que estudia con beca. ¿Por qué? Porque tiene una SICAP y como no es dueño de nada, pues dice, pues no tengo ingresos, hala, y estudia con beca. Y esos casos se dan, esos casos se dan. Entonces, eso hay que ajustarlo. O sea, no podemos cargar todo sobre las espaldas de los trabajadores de nómina, porque los estamos empobreciendo. Tampoco es lógico que estemos trabajando, de los 12 meses del año, estemos trabajando casi 6 para pagar impuestos.
como bien dice el compañero, si hay más gente que cotiza, pues otros tantos para pagar las hipotecas. Y otros tantos para pagar las hipotecas. La reforma laboral. Antes de hablar de la reforma laboral, me gustaría, en mi opinión, decir los dos mayores problemas que tiene el mercado laboral en este país y que son causa de que tengamos 5 millones de parados y causa de que la crisis económica se esté perpetuando hasta extremos que no nos imaginábamos. El primer problema gravísimo que hay para mí, en mi opinión, es el exceso de regulación. Hay una extensísima regulación laboral de todo tipo, vosotros la conoceréis muy bien, mejor que yo seguramente. Y esta regulación laboral es lo que define exactamente, prácticamente todas las condiciones de contratación de un trabajador, menos prácticamente el sueldo. Todo lo demás está regulado y definido por la legislación. Esto no cabe duda de que en situaciones como ahora, que requieren flexibilidad, impone barreras al movimiento de trabajadores, a su flexibilidad, y lo que causa es paro. Y aparte, ciertas legislaciones, como la obligatoriedad de indemnizaciones por despido de determinada cuantía, la obligatoriedad de determinadas cosas que tiene que abonar el empresario sin posibilidad abierta a negociar esas condiciones, lo que hace es que encarece claramente la contratación. Por otro lado, la contratación en sí misma, dejando aparte todo el tema regulatorio, es muy cara realmente. Las cotizaciones sociales que pagamos en este país son elevadísimas. Un empresario paga por un trabajador el 29,9% de su salario bruto, más la parte que paga el trabajador, que es otro 6,35%. Eso es elevadísimo. Y supone que cuando, por ejemplo, se habla de tanto del salario mínimo, que es muy bajo, son 640 euros más o menos al mes, el salario mínimo interprofesional, efectivamente es un salario muy bajo, no lo niego, y es un salario con el que prácticamente no se puede vivir, pero realmente al empresario no le cuesta 640 euros contratar a un trabajador. Hay un estudio muy interesante de Juan Ramón Rayo sobre este tema, que contando realmente todos los impuestos, las cotizaciones sociales, el prorrateo de vacaciones, de las pagas extras, etcétera, el salario que debería provisionar un empresario para que ese puesto le fuera rentable sería de 14.000 euros al año. Y eso estamos hablando del salario mínimo en España. Realmente, si a un empresario un trabajador tiene que producir beneficio por al menos 14.000 euros para ser contratado legalmente en España, este puede ser una de las razones de que haya 5 millones de parados ahora mismo, por ejemplo. Además, el tema de las cotizaciones sociales tiene además, para mí personalmente, el más INRI de que estas cotizaciones sociales no se capitalizan, sino que se van gastando anualmente en cada presupuesto general del Estado, con lo cual no están garantizadas en absoluto para el futuro, dependen de las decisiones políticas de los que nos gobiernen en su momento. Y, por ejemplo, en el tema de las pensiones, claro, se nos habla de recortes de pensiones y volveremos a oír esta cantinela una y otra vez más. Porque si no se capitalizan las pensiones, jamás con la pirámide de población que tenemos ahora y la que se prevé para el futuro, podremos garantizar pensiones para los cotizantes de la Seguridad Social de hoy en día. Esto es el fraude de Madoff, ¿eh? Es el tema de las pensiones, lo voy a decir, ¿eh? Sí, exacto. No. Luis y yo estamos en las antípodas. Sí. Absolutamente en las antípodas. Yo pienso que lo que hay que facilitar en este país es la contratación y no el despido. Totalmente. Y la reforma laboral ha ido a facilitar el despido. Así es muy difícil crear empleo. Al contrario, se va a destruir más empleo. Incluso los economistas lo están diciendo, que se va a destruir mucho empleo. Hay que facilitar el empleo y en condiciones decentes, llamémoslo así. Reduciendo las cotizaciones sociales, como ha propuesto la reforma laboral. Hay un error de fondo, desde mi punto de vista, hay un error de fondo que se suele utilizar mucho, que es relacionar el mercado de trabajo con la cantidad de trabajo. Eso no es así. Tú puedes tener un mercado de trabajo más caro, más eficiente, menos eficiente, con la cantidad de empleo. A eso es a lo que me estoy refiriendo. El empleo depende de otra cosa. El empleo depende de la oferta y la demanda. El empleo depende de la productividad que tú tengas. Tú puedes tener una empresa, la Opel de Alemania, donde se fabrica el Omega, en Alemania, pues lo que está pagando por los trabajadores es muchísimo más de lo que se paga en España, pero es muy productivo porque el valor del producto es muy alto y porque tiene una gran demanda, porque tiene calidad del producto. De eso depende. El empleo depende de eso.
podemos rebajar los niveles salariales a su mínima expresión, eliminar las cotizaciones sociales, liquidar el estado de bienestar, liquidar, o sea, la ley de la jungla, todo lo que tú quieras. Pero no iremos a comprar nada a esa tienda porque no tendremos nada. Y ese señor a peseta... Eso lo hemos sufrido ya nos tendrá que echar. Eso que está diciendo y es correcto, lo hemos sufrido a lo largo de la historia. En la época del liberalismo del siglo XIX, eso pasó. Representantes sindicales, a ver, por favor, el tema me estás hablando de la productividad. La reforma laboral no va a generar ni un puesto de trabajo. Ni uno solo. Es decir, la reforma laboral habla de la productividad. Es decir, en la medida que la productividad de una empresa, en la medida que tenga problemas económicos durante 3 meses, consecutivos me refiero, en la medida que que tenga necesidades de organización y otras cosas más, es decir, la empresa va a poder realizar cambios en los métodos, en la contratación, incluso del propio trabajador, va a poder reducir el número de horas, va a poder trasladar a los trabajadores, va a poder hacer muchas cosas respecto a esto, porque la productividad es una cosa que se tiene que medir de algún modo. Es decir, claro, la productividad se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es capaz de generar un trabajador, pero está relacionada, por ejemplo, con el avance tecnológico. Yo lo que no puedo decir que a la Opel, por ejemplo, que tenga un buen avance tecnológico, seguramente que el trabajador pues conseguirá muchísimo más bienes y servicios. Pero en un país donde no existe avance tecnológico, ¿qué podemos hacer para mejorar la productividad si no tenemos la capacidad de generar tecnología? Si la única manera que teníamos antes de ganar competitividad era a través de la depreciación del tipo de cambio, estamos hablando de la peseta. ¿Qué podemos hacer en una Europa en donde nosotros no tenemos capacidad de generar productividad? Pues mi pregunta es ¿qué hacemos? Yo te contesto. A ver, en este país a los políticos, cada vez que acuden a una campaña electoral, se les llena la boca con las letritas I+D, que hay que invertir en I+D y luego añadieron el I. Es verdaderamente triste que solo sea en época de campaña, porque en este país no se invierte, ni por parte del Estado ni por parte de las empresas. Solo una empresa como la Siemens invierte más en I+D que el Estado español. Eso ya nos califica. Entonces, el progreso de un país va en ese tipo de inversiones. Y eso ni los políticos ni nadie en este país ni las empresas privadas están invirtiendo. Están olvidando esa rama importantísima. Luego hay una cosa que sí quería decir con la productividad. Es un tópico, es un mantra que desde que estamos en crisis económica lo oigo continuamente. En las tertulias radiofónicas, periodistas y demás hablan de productividad, que hay que pagar los sueldos por productividad. Yo, la verdad es que, voy a emplear una palabra que siempre, alucino, porque los que estudiamos en antiguo bachillerato, que estudiábamos historia, yo me acuerdo perfectamente, digo, la productividad, vaya, todos estos ultraliberales están descubriendo a Stalin, porque Stalin, la Rusia soviética de Stalin, pagaba sus sueldos por productividad, señores. Se acordarán seguramente esta palabra, la habrán oído, estajanovismo. O sea, eso es estajanovismo puro y duro. O sea, es que ahora los ultraliberales... En vez de hablar de ultraliberales, diría ultraconservadores. Bueno, pero pues ultraconservadores. Buena precisión. Acepto la enmienda. Que ahora me hablen de productividad y estén descubriendo a Stalin, estas mismas personas, pues la verdad es que es cuando menos sorprendente y cuando menos demuestra un desconocimiento total de lo que es la historia, porque la historia no es la que se repiten los ciclos. Y este ciclo ya lo hemos vivido, lo ha dicho muy bien el compañero, es que este ciclo, si no hay dinero para el trabajador compre, ya podemos producir todo lo que quiera, que se llenará todo de stocks y no se comprará. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Hemos llegado al final del programa. Se ha pasado rápido, ¿no? Se ha hecho corto. Se ha hecho corto. Bueno, pues será motivo para volvernos a juntar aquí. Vamos para terminar el programa, a tener un minuto para dirigirnos a la sociedad zaragozana. Y vamos a empezar con, con Luis mismo, Luis Fernández Platero, representante, en este caso coordinador general en Aragón del Partido de la Libertad Individual.
Por hacer un mini resumen de lo que hemos dicho, en mi opinión, los problemas del mercado laboral son el exceso de regulación y lo caro que es contratar. Y en tanto no atajemos esos dos males del mercado laboral español, continuaremos con unas tasas de paro estructural muy por encima de nuestros socios europeos. Y si me pidieras mi valoración de la reforma laboral del PP, en mi opinión no ataja claramente ninguno de estos dos problemas. Supone algunas de sus medidas, sí que suponen alguna pequeña flexibilización del mercado laboral, no tanto como en mi opinión sería necesario, y no ataja el problema de las cotizaciones sociales, que sigue siendo una barrera de entrada y un impuesto al trabajo y a la contratación que provoca paro. Y a la creación de empresas. Y a la creación de empresas. Bueno, don José Antonio González, de secretario, en este caso no es secretario, ¿no? No, soy representante secretario de OSTA, sindical pero de OSTA, soy sindicalista en activo, sí. Muy bien. No, bueno, pues por hacer una valoración intentar hacer a modo ahí de valoración final con relación a la reforma laboral, pues sí me gustaría decir que independientemente de todos estos indicadores económicos, de cuáles son las medidas, aquí hay que tener en cuenta una cuestión, y es que vivimos en una democracia, y entonces los ciudadanos queremos un país donde se respeten los derechos, donde haya un estado de bienestar, queremos vivir ahí. Y entonces tenemos que procurarnos eso. Como decía antes Pablo, la economía tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Y los ciudadanos queremos eso. Creo que es una cosa evidente y por eso tenemos que pelear. Muy bien, pues muchas gracias. Don Pablo Ricardo Asináibar, en este caso representante del otro sindicato, CESI. Bueno, yo quería decirle a los ciudadanos que reflexionen un poquito y que se den cuenta de la importancia que tiene los servicios públicos que tenemos, los servicios públicos de calidad que tenemos, y la importancia que tiene que esos servicios públicos sean prestados por empleados públicos, porque los empleados públicos somos la garantía de la independencia de la administración frente a la injerencia del poder político, y esa independencia es la clave del Estado de Derecho y la salvaguarda de la sociedad del bienestar. Se tienen que dar cuenta que los servicios públicos que pagamos entre todos, nosotros nos lo merecemos, los españoles nos lo merecemos, y no tenemos que hacer dejación de ese derecho. Los servicios públicos en época de crisis es precisamente cuando unos servicios públicos universales y gratuitos son más necesarios que nunca. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Bien, simplemente para acabar el programa de La Vía de la Libertad, este programa que pretende hacernos más libres, decir que yo estoy encantado con los sindicatos, estoy encantado también con Luis, que viene aquí pues a contarnos una visión un tanto más liberal, más austriaca, y bueno, pues sencillamente porque yo creo que los sindicatos actuales, los que están aquí en esta mesa, pues hacen un esfuerzo por ser más modernos. Yo siempre he hablado con José Antonio y le he dicho, hay que modernizarse, el sindicalismo tiene que modernizarse, hay que actualizarse, porque el sindicalismo tampoco se puede quedar en el siglo XVIII, ni mucho menos, hay que actualizarse, ¿no? Es decir, aquí estamos viviendo en una economía totalmente mundializada, es decir, globalizada, y bueno, pues tenemos que buscar más variables de las que realmente tenemos para explicar lo que está sucediendo. Por eso puse el ejemplo del tema bancario. Evidentemente no nos centremos únicamente en las cuestiones puramente laborales, es decir, que pues, busquemos un punto de encuentro que yo creo que es posible, y es posible naturalmente siempre con diálogo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí presentes, a los tres, y os emplazo para otra oportunidad. Y muchas gracias a todos, queridos telespectadores, y nos vemos el próximo miércoles un poco más temprano, sobre las 8:30, pasadas las 8:30, en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos más libres. Buenas noches.